La noche se extendía sobre los campos de Culiacán como un manto pesado, cargado de humedad y murmullos lejanos. En la vieja hacienda de los Armenta, las luces temblaban sobre la mesa larga del comedor, donde los cubiertos de plata reflejaban el fuego inquieto de las velas. Doña Elena servía el mole con manos firmes, intentando sostener una normalidad que todos sabían imposible. «Come, hijo», dijo con voz baja pero firme. «La comida se enfría». Mateo Armenta obedeció sin decir palabra. Hacía años que no pisaba esa casa, y ahora cada rincón le parecía más pequeño, más silencioso, como si el tiempo hubiera encogido los recuerdos. Frente a él, su tío Rafael bebía tequila sin prisa, mirando la pared del fondo, donde colgaban retratos antiguos, generaciones de Armenta observando desde sus marcos. «No pensé volver aquí», murmuró Mateo. «Todo se siente distinto». Rafael soltó una risa seca. «Nada cambia en esta casa, muchacho. Solo uno envejece y los fantasmas se acomodan mejor». El comentario cayó pesado. Mateo intentó sonreír, pero sus ojos se detuvieron en una fotografía que no recordaba. Era grande, enmarcada en madera oscura. En ella, su abuelo, don Aurelio Armenta, aparecía junto a 3 hombres de traje, de pie frente a una camioneta vieja. Los rostros eran duros y el gesto del abuelo extraño. No sonreía, solo miraba al horizonte. «¿Y esa foto?», preguntó Mateo. Doña Elena siguió sirviendo, evitando su mirada. Una historia larga, de otro tiempo. El silencio volvió a apoderarse del comedor. Afuera, el viento levantó polvo en el camino y los perros comenzaron a ladrar con furia. Rafael frunció el ceño. «¿Esperas a alguien, hermana?» «Nadie debería venir», respondió ella, dejando el cucharón sobre la mesa. El sonido de motores rompió la calma. Mateo se levantó tratando de mirar por la ventana. 4 camionetas se acercaban a toda velocidad, los faros encendidos como cuchillos en la oscuridad. Doña Elena se quedó inmóvil. «No puede ser», susurró. «No otra vez». Las puertas se abrieron de golpe. Hombres armados irrumpieron en el comedor, sus botas dejando marcas sobre el suelo antiguo. El aire se llenó de tensión y pólvora. Al frente, un joven de mirada fría, con gorra y tatuajes visibles, observó todo sin hablar. Era Iván, uno de los chapitos. «Buenas noches», dijo con una sonrisa breve. «¿Qué reunión tan familiar?» Rafael intentó ponerse de pie, pero uno de los hombres lo detuvo con un gesto. Iván caminó hasta la pared, sus ojos fijos en la foto del abuelo. Se quedó allí en silencio, observándola como si algo lo hubiera golpeado en el pecho. «¿De quién es esta casa?», preguntó al fin. «De mi madre», respondió Mateo con voz controlada. Iván se giró despacio, midiendo sus palabras. «¿Y ese hombre de la foto os es tu abuelo?». Mateo asintió. Iván dio un paso atrás respirando hondo. «Entonces esta historia no es tan simple como parece». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Los hombres de Iván miraban a su líder con inquietud, como si reconocieran algo que él ya sabía. Mateo notó cómo el ambiente se tornaba más denso, como si las paredes mismas escucharan. Su madre, con el rostro pálido, se sentó lentamente, apretando un rosario entre los dedos. Iván se volvió hacia ellos. «Vamos a quedarnos un rato. Quiero entender por qué ese viejo está en esa foto». El corazón de Mateo latía con fuerza. No entendía nada, pero la mirada de su madre lo decía todo. Algo en ese retrato era peligroso. Y en ese instante, el pasado de los Armenta regresó para sentarse a la mesa. Si quieres saber qué oculta la familia Armenta y por qué esa fotografía hizo temblar a los chapitos, suscríbete y acompáñanos en esta historia donde el pasado y el miedo comparten el mismo plato. El amanecer llegó sin calma. La hacienda, aún envuelta en la neblina del miedo, olía a café recién hecho y a nervios contenidos. Mateo no había dormido. Desde su habitación escuchaba pasos, murmullos, el roce de botas sobre el suelo. Los chapitos seguían allí. Nadie sabía cuánto tiempo planeaban quedarse. En el comedor,
Iván observaba nuevamente la fotografía. Su mirada era distante, como si intentara recordar un rostro que lo perseguía desde otra vida. Mateo entró con cautela. Su madre le advirtió en silencio que no hablara más de lo necesario. «Tu abuelo», dijo Iván sin mirarlo. «¿Cómo se llamaba?» «Aurelio Armenta», respondió Mateo. «Murió cuando yo era niño». Iván alzó una ceja, girando lentamente hacia él. «¿Estás seguro de eso?» Mateo sintió un vacío en el estómago. «Eso fue lo que me dijeron». «Pues alguien miente», replicó Iván con tono bajo, casi un susurro. Caminó hasta la ventana, apartando la cortina. «Ese hombre estuvo en reuniones donde mi padre era apenas un muchacho. Lo recuerdo. No olvido su cara». Rafael, que había estado escuchando desde la puerta, interrumpió con voz temblorosa. «Don Aurelio era un hombre respetado, empresario, político local, nada que ver con lo que insinúas». Iván sonrió con ironía. «Aquí en Sinaloa, compa, nadie llega tan lejos sin ensuciarse las manos». Doña Elena golpeó la mesa con fuerza. «Ya basta. Esa foto no significa nada. Lo que pasó en el pasado no tiene por qué tocar a mi familia». Iván la miró con respeto, pero sin ceder. «Doña, a veces el pasado no toca la puerta, la derriba». El silencio se apoderó del lugar. Mateo sentía que el aire se espesaba. No entendía por qué esos hombres se interesaban tanto por una fotografía. Pero algo en el tono de Iván lo inquietaba. No había odio, sino una mezcla de sorpresa y tristeza. Uno de los hombres se acercó al líder. «Ya revisamos la casa. Nada raro». Iván asintió, pero no se movió. «Quiero quedarme un rato más. Algo aquí no encaja». Mateo tragó saliva. «¿Qué buscas exactamente?» «Verdad», contestó Iván. «Y justicia, tal vez». Doña Elena le lanzó una mirada a su hijo, pidiendo silencio. Pero Mateo no pudo callar. «Si mi abuelo les hizo daño, no tiene sentido venir a intimidarnos. Él ya no está». Iván lo observó con atención. «¿Y si sí lo está? ¿Si todo lo que crees de tu familia es una mentira?» Mateo no respondió. La duda le quemaba la garganta. Recordó la infancia, las ausencias largas del abuelo, los viajes de trabajo, las conversaciones cortadas al entrar a una habitación. Quizás siempre hubo algo más que nadie quiso contarle. Rafael sirvió más café, buscando desviar la tensión. «Somos gente de paz, Iván. No queremos problemas». «Entonces cooperen», dijo el joven. «Si encuentro lo que vine a buscar, no habrá motivos para quedarnos». Doña Elena se llevó una mano al pecho. «¿Y qué viniste a buscar?» Iván volvió a mirar la foto. «Respuestas. Mi padre hablaba de un trato con un hombre que lo traicionó. Decía que ese hombre tenía el apellido Armenta». La palabra traición quedó flotando en el aire. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Quizás», dijo Rafael con voz casi inaudible, «hay cosas que es mejor dejar enterradas». Iván lo miró con una sonrisa sin humor. El problema es que los muertos no se quedan enterrados cuando les deben algo a los vivos. El silencio volvió. Afuera, el sol se alzaba sobre los campos, iluminando los retratos cubiertos de polvo. La familia Armenta entendía poco a poco que su apellido pesaba más de lo que nunca imaginaron. Y mientras el reloj marcaba las 9, Iván se sentó frente a Mateo y dijo en tono seco: «Vamos a hablar de tu abuelo, desde el principio». Mateo respiró hondo, sabiendo que aquella conversación cambiaría todo. El día avanzó lento, como si el tiempo mismo dudara en moverse dentro de aquella hacienda. Los hombres de Iván vigilaban los alrededores, mientras en el interior todo parecía suspendido en una calma que no era paz, sino amenaza contenida. Mateo intentaba mantener la compostura, pero la conversación con Iván seguía repitiéndose en su cabeza. ¿Y si su abuelo realmente había traicionado a alguien? ¿Y si toda su vida había estado construida sobre una mentira? En la cocina, doña Elena preparaba café con manos temblorosas. Rafael la observaba desde la puerta. «Hermana, tenemos que decirle la verdad», susurró. «¿Y ponerlo en peligro también?»,
respondió ella, sin levantar la mirada. No, Mateo no tiene por qué cargar con lo que pasó. Ya está cargando, aunque no lo sepa, replicó Rafael bajando la voz. Esos hombres no se van a ir. ¿Y si descubren lo que hay guardado? Cállate, por favor. Mateo escuchó parte del diálogo desde el pasillo. La sensación de que todos sabían algo menos él lo hacía sentir ajeno en su propia casa. Caminó hacia el comedor. El retrato del abuelo seguía allí, mudo, imponente. La mirada de don Aurelio parecía observarlo desde el marco, como si esperara que finalmente entendiera. La memoria le devolvió un recuerdo borroso. Él, de niño, sentado en el regazo del abuelo, escuchando historias sobre los campos de Sinaloa, los negocios, la palabra lealtad. Recordó también la última vez que lo vio. Una tarde, en que don Aurelio salió en su camioneta y nunca regresó, dijeron que lo habían asaltado en la carretera. Nunca hubo cuerpo, solo silencio. Iván apareció de repente con paso firme. Tu tío es buen actor, pero no tanto. Se nota que esconden algo. No entiendo qué quieren de nosotros, respondió Mateo. Tampoco lo entiendes porque no te han contado, replicó Iván clavándole la mirada. Dime, ¿tu abuelo te hablaba de negocios? De arquitectura, contestó Mateo molesto. No de lo que tú piensas. Iván asintió lentamente. Entonces no lo conociste en verdad. El tono de sus palabras dolía más que la amenaza. Había en ellas una verdad que Mateo temía aceptar. Afuera, el sol golpeaba con fuerza, y los murmullos de los hombres se mezclaban con el zumbido de los insectos. Rafael salió al patio para fumar, intentando calmar la ansiedad. Iván lo siguió con la mirada desde la ventana. Ese viejo sabe demasiado, dijo en voz baja. Mateo no respondió. Quería entender, no provocar. Horas después, mientras la tarde caía sobre los naranjos, Iván anunció que se quedarían a dormir en la hacienda. Mañana hablaremos con calma, dijo. Nadie discutió. Doña Elena solo asintió con los ojos vacíos. Esa noche, Mateo no pudo conciliar el sueño. Caminó por el pasillo oscuro, guiado por la tenue luz de una lámpara. Pasó frente al despacho del abuelo, un cuarto cerrado desde hacía años. La puerta estaba entreabierta. Empujó despacio y entró. El aire olía a polvo, madera y algo más. El rastro de una historia congelada. Sobre el escritorio encontró una caja metálica oxidada. Dentro, un manojo de llaves y una carta sin abrir dirigida a E. Reconoció la caligrafía del abuelo. La guardó antes de que alguien lo viera. En ese momento, escuchó pasos detrás. Era su madre. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz baja. «Buscando respuestas», dijo él mostrando la carta. Elena palideció. «Eso no te pertenece». «Soy su nieto. Tengo derecho a saber». «No, Mateo», replicó ella con lágrimas contenidas. «A veces saber destruye más que ignorar». El silencio entre ambos fue tan denso que dolía respirar. Finalmente, ella bajó la mirada y dijo apenas un susurro. «Tu abuelo no murió en la carretera. Lo hicimos desaparecer nosotros». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La confesión de su madre siguió resonando en la mente de Mateo mucho después de que ella se marchara. No podía comprender esas palabras. Lo hicimos desaparecer nosotros. Se quedó solo en el despacho, con la carta aún en las manos, el corazón golpeando con violencia. Afuera, el murmullo del viento contra las ventanas le recordaba que no había escapatoria posible. Todo lo que creía sobre su familia comenzaba a derrumbarse. Abrió la carta con cuidado. El papel estaba amarillento, pero la tinta seguía clara. Decía: «Si estás leyendo esto, es porque ya no confío en nadie más. Hay cosas que deben quedarse ocultas. La sangre que se derrama por lealtad no se olvida. Protege lo nuestro. A». El mensaje era breve, pero devastador. No había explicaciones, solo advertencias. Mateo se hundió en la silla, intentando comprender por qué su madre había callado tanto tiempo. Al amanecer, los primeros rayos de luz atravesaron las cortinas. Iván seguía despierto, sentado frente al retrato del abuelo. Cuando vio a Mateo entrar, le habló sin voltear.
A veces los muertos hablan, aunque no digan nada. Mateo lo observó en silencio. Mi madre me contó que lo hicieron desaparecer. Iván asintió lentamente. Entonces no te mintieron. Él desapareció, pero no de la forma que crees. Mateo frunció el ceño. ¿Qué sabes tú? Sé que tu abuelo hizo tratos con hombres que después quisieron borrarlo del mapa. Uno de ellos era pariente mío. Dicen que don Aurelio era inteligente, pero también traicionero. ¿Y por eso están aquí? Para vengar algo que pasó antes de que yo naciera. Iván se levantó y lo miró con intensidad. No busco venganza, busco verdad. Si tu familia lo escondió, tiene que haber una razón. Mateo respiró hondo, conteniendo el miedo. Lo único que encontré fue esta carta. Iván la tomó, la leyó despacio y la devolvió. Tu abuelo sabía que algo se venía. Esto huele a deuda vieja. El silencio se prolongó. El reloj de pared marcaba los minutos con una cadencia implacable. En ese momento entró Rafael, con ojeras profundas y el rostro pálido. Dejen de remover lo que no deben, dijo con voz cansada. Hay cosas que dormían en paz. Iván se giró con frialdad. La paz no existe cuando hay mentiras enterradas. Rafael apretó los dientes. Tu padre destruyó más familias de las que recuerdas. Iván lo miró con una mezcla de rabia y respeto. Y el tuyo no era ningún santo. No me hables de moral, viejo. La tensión era insoportable. Mateo se interpuso. Ya basta. No entienden que esto no va a arreglar nada. Solo quiero saber quién era mi abuelo en realidad. Rafael bajó la mirada. Era un hombre que hizo cosas malas por razones que creyó justas. ¿Y tú lo ayudaste?, preguntó Mateo. Todos lo hicimos. No había opción. Su voz se quebró. Él nos mantenía vivos. Las palabras pesaban como plomo. Mateo comprendió que cada uno de ellos cargaba su propia culpa. Afuera, el sonido de los gallos anunció un nuevo día. Los retratos en la pared parecían observarlos, testigos silenciosos de un pasado que se negaba a morir. Mateo recorrió con la mirada cada uno de esos rostros, preguntándose cuántas historias se escondían detrás de sus gestos solemnes. Doña Elena apareció en la puerta, más serena que la noche anterior. «Es hora de hablar con el licenciado Cárdenas», dijo, con una calma que sonaba a sentencia. Iván arqueó una ceja. «¿Y quién es ese?» «Alguien que puede decirte lo que ni yo sé», respondió ella. Él estuvo con Aurelio hasta el final. El nombre quedó suspendido en el aire. Rafael se llevó la mano a la frente, como si aquel recuerdo lo lastimara. Mateo sintió que algo se acercaba, algo grande, inevitable. Los retratos seguían colgados, inmóviles, pero la luz del amanecer parecía distinta, más fría, más consciente, como si las sombras por fin hubieran decidido hablar. El nombre del licenciado Cárdenas resonó en la hacienda como una campanada seca. Mateo nunca lo había escuchado antes, pero el gesto de su madre y la reacción de su tío bastaron para entender que aquel hombre no era cualquiera. Doña Elena se mantuvo firme, con esa serenidad que solo tienen quienes ya han sobrevivido al miedo. «Va a venir esta tarde», anunció, «y nadie va a impedirlo». Iván la observó con atención. «Si ese hombre sabe algo, lo voy a escuchar, pero le advierto, doña, si miente, no saldrá de aquí». Rafael dio un paso al frente, alzando la voz por primera vez. «Cárdenas no es un enemigo. Fue amigo de Aurelio. Le debe la vida». Iván sonrió con incredulidad. En esta tierra los que deben la vida casi siempre terminan pagándola con la muerte. El silencio fue incómodo. Mateo miró a su madre, intentando leer en su rostro una verdad que aún no se atrevía a pronunciar. Doña Elena le devolvió una mirada breve, cargada de advertencia. «No preguntes más», decían sus ojos. Las horas pasaron lentas. Los hombres de Iván permanecían vigilantes, sin hablar. La tensión podía sentirse incluso en el aire que se respiraba. Mateo salió al patio para despejar la cabeza. El sol caía fuerte sobre los árboles secos. Se preguntó si alguna vez podría volver a ver esa hacienda sin sentir culpa o desconfianza.
Cuando regresó, una camioneta blanca se detuvo frente a la entrada. Un hombre mayor, de traje beige y sombrero de ala ancha, bajó con paso pausado. Sus movimientos eran lentos, pero su mirada conservaba una claridad que imponía respeto. Era el licenciado Cárdenas. Doña Elena salió a recibirlo. «Gracias por venir», dijo ella con voz tensa. «No tenía opción, Elena», respondió el hombre. «Cuando el pasado llama, uno no puede ignorarlo». Iván se acercó, desconfiado. «¿Así que usted conoció a don Aurelio Armenta?» Cárdenas lo miró sin miedo. «Lo conocí mejor que nadie. Y también sé por qué están aquí». La frase cayó pesada sobre todos. Mateo sintió un escalofrío. «¿Por qué entonces?», preguntó. «Porque los pecados del padre siempre regresan a cobrar la deuda», dijo el licenciado bajando la voz. «Aurelio no murió por traición, murió por romper un pacto». Rafael se llevó las manos al rostro. «No digas eso, viejo». «Lo sabes tan bien como yo», replicó Cárdenas. Él quiso salirse, creyó que podía dejarlo todo atrás. Pero en Sinaloa, nadie se retira sin pagar el precio. Iván dio un paso adelante. ¿Y el pacto con quién era? El licenciado lo observó unos segundos antes de responder. «Con hombres que ahora ustedes llaman familia». «Tu padre era uno de ellos, Iván». El joven apretó los puños. «Mi padre no pactaba con traidores». «Tu padre respetaba a Aurelio», dijo Cárdenas sin alterar el tono. «Hasta que lo traicionaron desde adentro». Doña Elena se sostuvo del respaldo de una silla. «Basta, por favor. No hay necesidad de remover eso». Cárdenas la miró con tristeza. «Claro que la hay. El muchacho merece saber quién fue su abuelo». Mateo sintió una presión en el pecho. «Dígalo», exigió. «Ya nadie aquí puede seguir mintiendo». Cárdenas asintió lentamente. Aurelio fue un mediador. Un hombre que intentó unir dos mundos imposibles, el poder político y el otro poder, el que manda sin aparecer. Cuando la balanza se inclinó, tuvo que decidir a quién traicionar. Eligió mal. Iván lo miró fijamente. «Y esa elección nos trajo hasta aquí». El ambiente se volvió espeso, casi irrespirable. Doña Elena respiraba con dificultad. Rafael mantenía la mirada fija en el suelo. Mateo, en cambio, sintió que todo encajaba, aunque no quería aceptarlo. Cárdenas se acercó a él y le habló en voz baja. «Tu abuelo creyó que podía redimirse. Tal vez tú aún puedas hacerlo por él». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y aunque el sol comenzaba a caer detrás de los cerros, la sombra de don Aurelio se hacía cada vez más grande dentro de esa casa. El ambiente se volvió más denso después de las palabras del licenciado Cárdenas. Nadie se atrevía a romper el silencio. Los hombres de Iván observaban desde el fondo, atentos, como si temieran que una sola palabra encendiera algo más grande que el resentimiento. Doña Elena se sentó, respirando con dificultad. Mateo, de pie junto a la mesa, intentaba ordenar todo lo que había escuchado. «¿Qué clase de pacto fue ese?», preguntó finalmente sin poder contenerse. Cárdenas lo miró con paciencia, pero también con cansancio. «Una deuda. Tu abuelo pidió ayuda cuando el gobierno le cerró las puertas. A cambio, entregó algo que no le pertenecía del todo. Esta tierra». Mateo sintió un vacío en el pecho. «¿La hacienda?». «Sí», asintió el licenciado. «Este terreno era parte del acuerdo. Aquí se escondió más de lo que imaginas. Documentos, dinero, promesas rotas. Cuando Aurelio quiso romper el trato, fue demasiado tarde». Rafael, con la voz ronca, intervino. «No digas más, Cárdenas. Ya es suficiente». «No, Rafael», replicó Iván con frialdad. «Quiero escucharlo todo. Si esta casa fue parte del trato, tenemos derecho a saber qué se esconde aquí». Mateo lo miró con rabia contenida. «¿Derecho? Ustedes irrumpieron en nuestra casa armados y ahora hablan de derechos». Iván lo sostuvo con la mirada. «No vine por gusto, Armenta. Vine porque mi padre murió sin saber quién lo traicionó. Si el nombre de tu abuelo está en esa historia, yo tengo que entender por qué». Doña Elena se levantó despacio. «Mi esposo y yo construimos una vida aquí. Pagamos cada ladrillo con esfuerzo.
Lo que haya hecho Aurelio no nos condena. Cárdenas negó con la cabeza. Ojalá fuera tan simple. Los acuerdos de esa época no eran solo de palabra. Hay documentos, escrituras, firmas, y hasta donde sé, alguien los escondió antes de que Aurelio desapareciera. Rafael murmuró entre dientes. Nunca debió dejar esas pruebas. Mateo giró hacia él sorprendido. ¿Sabías de eso? El tío no respondió. Se limitó a mirar la pared, donde el retrato del abuelo parecía observarlos con una mueca de reproche. Iván dio un paso adelante. ¿Dónde están esos papeles? Doña Elena lo enfrentó con dignidad. No lo sé. Cárdenas suspiró. Aurelio los confió a alguien de su sangre, y si no fue a ti, Elena, entonces tal vez fue a tu hijo. La idea cayó sobre Mateo como un rayo. ¿A mí? Yo ni siquiera nacía. Tal vez no directamente, continuó el licenciado, pero lo preparó todo para que algún día los encontraras. Tu regreso no es casualidad. El silencio volvió a llenar la sala. Solo se escuchaba el zumbido de una mosca atrapada contra el vidrio. Iván se pasó la mano por la cara intentando procesar la información. Entonces esa es la deuda, dijo finalmente. Un terreno, una traición y un secreto enterrado. Y una familia pagando por ello, agregó Mateo con amargura. Cárdenas se acercó a él. Tu abuelo quiso protegerlos, aunque sus métodos fueron terribles. Tal vez pensó que, si guardaban silencio, todo se olvidaría. Pero el tiempo no borra lo que se hace con sangre y dinero. Doña Elena cerró los ojos. Ya basta. Nadie va a encontrar nada aquí. Lo que hubo se fue con él. Iván la observó un largo momento y luego asintió. Por ahora, dijo. El licenciado tomó su sombrero y se dispuso a salir. Tarde o temprano, alguien abrirá esa puerta, advirtió. Y cuando lo haga, sabrá que las deudas del pasado siempre se cobran con el futuro. Mateo lo siguió con la mirada, hasta que desapareció por el camino de tierra. Algo dentro de él se encendía. Una mezcla de miedo y necesidad de saber. Por primera vez entendió que la historia de su abuelo no había terminado, y que la hacienda, lejos de ser un refugio, era una herencia maldita. El silencio que siguió a la partida de Cárdenas fue absoluto. El viento, que antes golpeaba las ventanas con furia, se calmó de repente, como si la casa misma hubiera exhalado un suspiro de alivio. Pero el alivio no duró mucho. Mateo sentía una presión creciente en el pecho. Algo dentro de él se removía, algo que no podía ignorar, aunque no sabía qué exactamente. Doña Elena estaba en la cocina, ajena a su presencia, preparándose un café. Los movimientos de sus manos eran lentos, casi automáticos, como si su cuerpo estuviera ejecutando una rutina que su mente no podía seguir. Mateo entró en la cocina, observándola en silencio. «¿Qué más no me has contado, madre?», preguntó con la voz firme, aunque su corazón latía con rapidez. Doña Elena lo miró con los ojos cansados. Por un momento no dijo nada, y Mateo sintió que el tiempo se alargaba entre ellos. Sabía que no podía seguir ignorando la verdad. El pasado de su familia no era algo que se pudiera enterrar bajo capas de silencio. Finalmente, doña Elena dejó la taza en la mesa y se sentó. Su respiración era más profunda, como si se estuviera preparando para algo importante. «Tu abuelo no era el hombre que pensabas», dijo, la voz temblando ligeramente. Mateo frunció el ceño, pero no interrumpió. Era un hombre capaz de hacer cualquier cosa por proteger a su familia, pero ese deseo de protección lo llevó a tomar decisiones terribles. Yo lo amaba, hijo, pero había cosas que no podía aceptar. Mateo la miró fijamente. «¿Qué cosas, madre? ¿Qué fue lo que no pudiste aceptar?» Elena bajó la mirada, y por un momento Mateo pensó que se derrumbaría, pero no lo hizo. Cuando Aurelio comenzó a meterse con el cartel, fue porque no veía otra salida. Había perdido poder en el gobierno, y el dinero no llegaba tan fácilmente como antes. Estaba desesperado. Fue entonces cuando aceptó el trato. Mateo sintió que su estómago se cerraba. ¿El cartel? ¿Mi abuelo estaba involucrado con ellos? Doña Elena asintió lentamente. Sí,
Fue un trato con ellos a cambio de protección, de dinero, de poder. Al principio no era tan grave, o eso pensó él, pero las cosas cambiaron. Fue cuando mi hermano, Rafael, y yo nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Rafael, quien había permanecido en el umbral de la puerta sin intervenir, ahora entró en la cocina y se sentó junto a su hermana. Su rostro estaba más envejecido de lo que Mateo recordaba, marcado por los años y la culpa. «Yo lo supe desde el principio», dijo Rafael con voz baja. «No queríamos ver, pero lo sabíamos. Aurelio estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que creíamos. Y cuando la policía empezó a preguntar, se nos cerraron todas las puertas». Mateo miraba a su madre y a su tío, procesando la información. Un nudo se formó en su garganta. «¿Y por qué no me contaste nada de esto? ¿Por qué no me dijiste que mi abuelo fue parte de todo eso?» Doña Elena lo miró con pesar, porque te quería proteger, hijo. No quería que tu vida se viera manchada por lo que él hizo. Creí que si te mantenía alejado de todo esto, podrías vivir una vida normal. Mateo sintió una mezcla de ira y tristeza. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? Rafael suspiró profundamente. Tu abuelo cambió, Mateo. Ya no era el hombre que conocíamos. Se convirtió en alguien más, alguien dispuesto a hacer lo que fuera para salvarse. Pero también sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Doña Elena se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la ventana. Afuera, los campos de Sinaloa se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una tierra que había sido testigo de todo. Hay cosas que uno hace en la vida pensando que nunca se sabrán, pero siempre salen a la luz. Y aunque intentemos proteger a quienes amamos, la verdad siempre encuentra la forma de salir. Mateo la miró fijamente, la rabia y la confusión dándole vueltas en la cabeza. Entonces, ¿todo esto es mi legado? ¿Este pasado sucio que nadie quiere recordar? Doña Elena se giró hacia él. No, no es tu legado. Tú no eres responsable de lo que hizo Aurelio. Pero es tu historia, y si quieres entender quién eres, necesitas conocer la verdad. El silencio se instaló entre ellos, pesado, pero también liberador. Mateo sabía que no podía seguir huyendo de lo que era. Su abuelo había tomado decisiones terribles, pero él no podía permitir que ese peso lo definiera. La verdad era dolorosa, pero era la única forma de seguir adelante. El sol cayó detrás de los cerros dejando al valle cubierto de una oscuridad espesa. En la hacienda, las sombras parecían alargarse hasta tocar los retratos colgados en las paredes, y el aire se volvía más pesado con cada minuto. Mateo observaba el fuego de las velas temblar sobre la mesa. Sentía que algo estaba a punto de estallar. Iván caminaba de un lado a otro, inquieto. Sus hombres murmuraban entre sí, revisando relojes nerviosos. Habían pasado horas sin que nadie dijera una palabra clara sobre los documentos o sobre el supuesto pacto. La tensión era un hilo a punto de romperse. «Esto no puede seguir así», dijo uno de los hombres con voz dura. «Ya estamos perdiendo tiempo». Iván levantó la mano ordenando silencio, pero el malestar ya se había propagado. El miedo era contagioso, y en esa noche calurosa todos lo respiraban. Mateo se acercó a su madre, que permanecía en silencio, con los ojos fijos en la pared donde colgaba el retrato de Aurelio. «No entiendo qué esperan», susurró. «Esperan que alguien hable», respondió ella con voz cansada. «Y cuando eso pase, nada volverá a ser igual». Rafael apareció en la puerta con una botella en la mano. Tenía el rostro enrojecido y los ojos brillantes. «¿Qué más quieren saber? ¿No basta con que Aurelio ya esté muerto?» Iván lo miró con frialdad. «No estoy aquí por un cadáver, viejo. Estoy aquí por lo que dejó vivo». Rafael rió con amargura. «Entonces llegaste tarde. Aquí solo quedan culpas y fantasmas». Uno de los hombres de Iván, un tipo joven con acento del norte, dio un paso adelante. «Ya estuvo. Si no van a hablar, quememos todo y terminemos con esto». Doña Elena se levantó con una fuerza inesperada. «Nadie va a tocar esta casa», gritó.
Si buscan venganza, háganlo conmigo, pero no con lo que queda de mi familia. El silencio posterior fue denso, casi sagrado. Iván la miró fijamente, sin moverse. Luego bajó la mirada, como si la autoridad de esa mujer lo hubiera desarmado por completo. «Nadie va a quemar nada», dijo finalmente. «No vine a destruir, vine a entender». Mateo, que había estado conteniendo la respiración, sintió una chispa de alivio. Pero esa calma fue breve. Afuera se escuchó un ruido fuerte, algo cayendo en el patio. Todos se tensaron. Uno de los hombres corrió hacia la ventana, apuntando su arma. «Son los perros», dijo Rafael con voz débil. «Siempre ladran cuando hay tormenta cerca». El cielo comenzó a retumbar. Los relámpagos iluminaban la hacienda de forma intermitente, revelando rostros tensos, miradas cargadas de miedo. Iván se acercó a Mateo. «Dime algo, muchacho. ¿Tú crees en el destino?» «No lo sé», respondió él desconcertado. «Creo que cada quien paga lo que le toca». Iván asintió, pensativo. «Entonces tal vez todos estamos aquí por la misma razón, para pagar lo que no hicimos, pero heredamos». Sus palabras pesaron en el aire. Afuera, el viento se levantó con violencia, golpeando puertas y ventanas. La tormenta se acercaba, y con ella, la sensación de que algo dentro de la casa iba a quebrarse. De repente, una ráfaga de viento apagó las velas. La oscuridad fue total. Se escucharon pasos, gritos, el sonido de algo cayendo al suelo. Doña Elena gritó el nombre de su hijo, y Mateo corrió hacia ella, guiado por la voz. «¡Madre!», llamó. «¿Dónde estás?». El silencio volvió por unos segundos, roto solo por el eco de la lluvia, golpeando los techos. Cuando las luces regresaron, todos estaban en el comedor. Uno de los hombres había roto una silla, otro sangraba por la ceja. Nadie sabía cómo había comenzado el caos. Iván miró a todos con rabia contenida. «Esto se acabó. Mañana al amanecer, si no tengo lo que vine a buscar, no respondo por lo que pase». Doña Elena lo observó con una calma extraña, casi resignada. «Entonces supongo que la noche todavía tiene mucho que decir». Mateo entendió que la tormenta no estaba afuera. Estaba dentro de ellos, creciendo, esperando el momento exacto para romperlos por completo. La tormenta continuó durante toda la madrugada, golpeando la hacienda con una furia que parecía arrastrar el pasado consigo. Mateo no había dormido. Permanecía sentado frente a la vieja mesa del comedor, con la mirada fija en el retrato del abuelo. La vela encendida lanzaba sombras que distorsionaban el rostro de Aurelio Armenta, haciéndolo parecer vivo, expectante. Las palabras de Iván resonaban en su mente. «Mañana al amanecer, si no tengo lo que vine a buscar, no respondo por lo que pase». Esa amenaza lo mantenía despierto, pero también la sensación de que la verdad estaba más cerca que nunca. Cuando el reloj marcó las 4, un trueno sacudió la casa. Fue entonces cuando Mateo escuchó un sonido distinto, un crujido leve detrás de la pared donde colgaba la fotografía. Se levantó y, sin pensarlo demasiado, la retiró del clavo. Detrás del marco había una tabla suelta. Metió los dedos con cuidado y tiró. La madera cedió con un leve gemido. Dentro del hueco, cubierto por polvo y telarañas, había un sobre de cuero envejecido. Mateo lo sacó con manos temblorosas. Lo abrió. Adentro encontró varios documentos doblados y un pequeño cuaderno de notas. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. El primer papel era una escritura de propiedad, firmada por su abuelo y por un nombre que reconoció de inmediato. Héctor Guzmán Loera. Mateo sintió un escalofrío. El segundo documento era una carta sin fecha, dirigida a I.G. Decía: «Lo prometido está a salvo. Si algo me pasa, sabrás dónde encontrarlo». Mateo tragó saliva. I.G. Iván Guzmán. El joven cerró los ojos por un instante, comprendiendo que su abuelo había estado vinculado directamente con la familia de Iván. No solo los conocía, había hecho un trato con ellos y ahora las consecuencias de aquel pacto estaban llamando a su puerta. Antes de que pudiera seguir leyendo,
Escuchó pasos en el pasillo. Guardó los papeles bajo la camisa justo cuando Iván apareció en la puerta. «No puedes dormir, ¿eh?», dijo Iván observándolo con desconfianza. «No», respondió Mateo, intentando mantener la calma. «La tormenta no deja». Iván se acercó y se quedó mirando el retrato del abuelo, ahora apoyado contra la pared. Ese hombre era más listo de lo que todos creen. Mateo no contestó. Sentía el peso del sobre presionando su pecho. «Sabes», continuó Iván, «mi padre hablaba de él con respeto. Decía que Aurelio no era un traidor, sino un hombre que quiso arreglar lo que otros rompieron. Pero otros lo pintaron como culpable, y aquí estoy yo, años después, intentando entender qué fue verdad y qué mentira». Mateo lo miró fijamente. «¿Y qué pasará si descubres que fue él quien traicionó?». Iván se encogió de hombros. «Entonces me iré sabiendo que no hay nada más que hacer. Pero si descubro que fue víctima de los tuyos, bueno, entonces alguien tendrá que responder». El silencio se hizo insoportable. Iván se dio media vuelta y salió del cuarto. Mateo se quedó inmóvil, sintiendo que cada palabra lo hundía más en una verdad imposible de revertir. A la mañana siguiente, la tormenta había cesado, pero el aire seguía húmedo y frío. Mateo se encerró en el antiguo despacho del abuelo para revisar los documentos con calma. Había notas escritas a mano, fechas, nombres y cifras. Cada página contaba una historia de alianzas, dinero y traiciones. Pero lo que más lo inquietó fue una anotación al final del cuaderno. El precio de la lealtad no se paga con oro, sino con silencio. Mientras leía, escuchó la voz de su madre detrás de la puerta. «Mateo, ¿qué haces ahí?». «Nada, madre. Solo pensando». Doña Elena guardó silencio unos segundos antes de responder. «Hay cosas que no deberías buscar. A veces, lo que uno encuentra no lo deja vivir en paz». Mateo miró el sobre en sus manos y supo que ya era demasiado tarde. Lo había encontrado. Y aunque aún no entendía todo, sentía que esa verdad tenía un precio, uno que todavía no sabía si estaba dispuesto a pagar. El despacho olía a humedad y a papel viejo. La mañana era gris, y aunque la tormenta ya había pasado, una capa espesa de niebla cubría los alrededores de la hacienda. Mateo tenía los documentos frente a él, esparcidos sobre el escritorio de su abuelo. Cada hoja, cada anotación, pesaba más que la anterior. Sabía que tenía en sus manos lo que Iván buscaba. Las pruebas del pacto, las firmas, la carta dirigida a IG, todo encajaba. Su abuelo había sido pieza clave de un trato entre dos mundos que jamás debieron tocarse. Y ahora, décadas después, ese pasado venía a cobrar su precio. Mateo se quedó mirando la frase final del cuaderno por varios minutos. El precio de la lealtad no se paga con oro, sino con silencio. Silencio. Era lo único que su familia había practicado durante años, y era ese silencio lo que había permitido que el legado de Aurelio se convirtiera en una herida abierta. Llamó a Iván. El joven apareció minutos después, flanqueado por dos de sus hombres. Su rostro era serio, pero no hostil. Había una especie de respeto contenido en su mirada. «¿Lo encontraste?», preguntó, sin rodeos. Mateo asintió. Le entregó el sobre sin decir una palabra. Iván lo abrió con lentitud. Sacó los papeles, los leyó uno a uno. Cuando llegó a la carta dirigida a IG, se quedó en silencio, apretando los labios. Los hombres que lo acompañaban intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Iván guardó todos los documentos con cuidado. «Tu abuelo no era un cobarde», dijo, al fin. «Pudo haberse salvado solo, pero prefirió guardar el secreto». Mateo lo miró con firmeza. «Tal vez porque sabía que, si hablaba, alguien como tú vendría por nosotros». Iván sonrió, apenas. «Tal vez. O tal vez pensaba que tú serías más valiente que él». «No soy como él», dijo Mateo, sin dudar. «No quiero nada de esto, solo quiero que se vayan y nos dejen vivir en paz». Iván asintió. «Eso depende de lo que hagas con lo que sabes». «¿Qué significa eso?», preguntó Mateo. «Significa que ahora tienes una decisión», respondió Iván.
Podrías entregar estos papeles a alguien más, a la prensa, a la policía, a quien sea. Podrías arrastrar con tu familia todo lo que queda del nombre Armenta, o podrías hacer lo mismo que hizo tu abuelo, guardarlo todo, olvidarlo. Mateo bajó la mirada. Sabía que ninguna de esas opciones lo dejaría dormir en paz. No quiero cargar con más silencio, murmuró. Entonces haz algo distinto, dijo Iván. Pero hazlo con la cabeza fría. Esto no es solo tu historia, es la historia de mucha gente. Y hay nombres en esos papeles que todavía tienen poder. El joven se giró para marcharse, pero antes de salir del cuarto, se detuvo. Yo no vine a hacerte daño, Mateo. Solo quería entender por qué mi padre murió creyendo en una mentira, y hoy creo que empiezo a entenderlo. Mateo lo observó salir, sintiendo una mezcla de alivio y desasosiego. Sabía que había hecho lo correcto al entregar los documentos, pero también sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Doña Elena apareció en el umbral. Sus ojos estaban enrojecidos. ¿Lo hiciste?, preguntó. Mateo asintió. Ya no podía cargar con esto. Ella entró lentamente, se acercó a él y le tomó la mano. Lo hiciste bien, dijo. Tu abuelo también tuvo miedo, pero tú elegiste con el corazón. Mateo no respondió. Miró por la ventana. La niebla comenzaba a disiparse sobre los campos. Y aunque el sol aún no brillaba con fuerza, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se sentía limpio. La lluvia había cesado, pero la tormenta no se había ido. El ambiente seguía denso, cargado de electricidad contenida. La tierra empapada despedía un aroma fuerte a humedad y raíces revueltas, y un silencio raro se había instalado en la hacienda. Un silencio que no era paz, sino espera. Mateo caminaba por el pasillo en penumbras, escuchando el eco de sus propios pasos sobre los mosaicos antiguos. Cada habitación parecía observarlo, cada retrato lo seguía con ojos muertos. A pesar de la decisión que había tomado, su interior seguía agitado. No sabía si lo que hizo fue suficiente, ni si el peligro realmente había terminado. Se detuvo frente al cuarto de su madre. Tocó una vez, y luego entró sin esperar respuesta. Doña Elena estaba sentada en la cama peinándose frente al espejo, como si nada hubiera pasado. ¿Estás bien?, preguntó él. Estoy cansada, dijo ella, sin dejar de mirarse en el reflejo. Pero sí, estoy bien. Mateo la observó un momento. Quería decirle tantas cosas, pero ninguna palabra le parecía adecuada. Al final, solo se sentó a su lado. Nunca pensé que todo esto pasaría por una foto en la pared. Ella sonrió apenas. Nunca es solo una foto, siempre hay algo detrás. Un trueno lejano resonó en el cielo. La tormenta se alejaba, pero dejaba sus cicatrices. Rafael apareció en la puerta con una expresión preocupada. Iván quiere hablar contigo otra vez. Está en el patio. Mateo bajó las escaleras lentamente. Afuera, el cielo seguía cubierto de nubes bajas, y el viento arrastraba hojas mojadas por el suelo de tierra. Iván lo esperaba junto a una de las columnas del corredor, con los brazos cruzados. ¿Puedo confiar en que lo que me diste es todo lo que hay?, preguntó sin rodeos. Sí, respondió Mateo con firmeza. Lo encontré detrás del retrato. No hay más. Iván lo miró fijamente. No parecía dudar, pero tampoco estaba del todo convencido. Tu abuelo fue muchas cosas, dijo, pero sobre todo fue un hombre que supo mentir hasta el último día. No soy él, respondió Mateo. No, asintió Iván, pero llevas su sangre, y a veces eso basta para que el mundo te juzgue. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué? Iván se encogió de hombros. Ahora me voy. No hay más que buscar aquí, pero tú deberías pensar qué vas a hacer con lo que sabes. ¿Me estás amenazando? No, te estoy advirtiendo. Lo que se hereda no siempre se puede enterrar. Un silencio pesado los envolvió. El viento volvió a soplar con fuerza, agitando las ramas de los árboles y levantando polvo mojado. ¿Por qué no te llevas los papeles y ya?, preguntó Mateo. Quédatelos, olvida este lugar. Iván se acercó y bajó la voz.
porque esto no se trata de papeles, se trata de historias, de las que se cuentan y de las que se callan. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, y a veces esas historias se cruzan para no separarse nunca más. Mateo lo vio alejarse, caminar hacia la reja con paso firme. Sus hombres lo siguieron, sin decir palabra. No era una retirada triunfal, era una salida densa, cargada de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Doña Elena apareció detrás de Mateo. Lo tomó del brazo con suavidad. ¿Ya se fueron? Sí, por ahora. Ella asintió. Entonces ven, hijo. Hay algo más que quiero mostrarte. Él la siguió sin decir nada. La tormenta exterior se había disipado, pero la que llevaba dentro apenas empezaba a calmarse. Y mientras cruzaban el corredor rumbo al fondo de la casa, Mateo supo que aún había secretos esperando ser revelados. La puerta del fondo crujió al abrirse. Doña Elena caminó con paso firme por el pasillo estrecho que conducía al sótano. Mateo la seguía en silencio, con el estómago revuelto por una mezcla de incertidumbre y cansancio. El aire era más frío allí abajo y olía a encierro y a madera vieja. «Aquí nadie entra desde hace años», dijo ella, bajando los últimos escalones. «Tu abuelo guardaba cosas aquí que no quería que nadie viera». Mateo sintió un escalofrío que no tenía que ver con el clima. La penumbra lo envolvía todo, y su madre, iluminada solo por una linterna tenue, parecía más un espectro que una mujer de carne y hueso. Al fondo del cuarto, detrás de unas cajas cubiertas con trapos, había un baúl cerrado con candado. Elena sacó una llave de su bolsillo y abrió. Dentro, papeles, fotografías, discos, un reloj de bolsillo y una pistola. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo, sintiendo que algo se le atoraba en la garganta. La parte que tu abuelo nunca quiso mostrar, las verdaderas decisiones que tomó. Mateo revisó los documentos. Eran pruebas de sobornos, transferencias, nombres de funcionarios y empresarios, fotografías de reuniones, contratos y una hoja con un mapa de la hacienda. «¿Por qué nunca dijiste nada?» «Porque me prometió que nadie tocaría este lugar mientras él viviera, y cuando desapareció, su promesa se volvió mía». Un portazo los sobresaltó. Subieron corriendo. Al llegar al pasillo, encontraron a Rafael parado junto a la puerta principal, con la cara pálida. «Volvieron», dijo. «No todos, solo 2 de ellos. Están discutiendo afuera». Mateo se asomó por la ventana. 2 hombres de Iván hablaban en voz alta. Uno estaba claramente alterado. «No podemos irnos con las manos vacías», gritaba. «Nos van a matar allá si regresamos sin nada». Iván dijo que ya se acabó. Él lo decidió. «¿Y tú confías en ese Armenta?» «No seas idiota. Este lugar es una mina de oro, nos están viendo la cara». Mateo tragó saliva. El que gritaba era el mismo que anoche había querido prender fuego a la hacienda. Rafael murmuró. «Ese cabrón no se va a ir tranquilo». El ambiente se tensó. Doña Elena tomó el arma del baúl sin decir palabra y se la entregó a su hijo. «No quiero que la uses, pero si llegamos a ese punto, que no te agarres sin nada». Mateo no quería esa responsabilidad. Sentía las manos frías, el corazón acelerado. Pero asintió. Afuera el conflicto aumentaba. El grito se volvió empujón, luego amenaza. El tipo alterado sacó su arma. Su compañero lo intentó detener. «No dispares». Mateo salió al patio con el arma escondida bajo la chaqueta. «Basta, esto ya se terminó». El tipo lo apuntó de inmediato. «¿Y tú quién te crees que eres? No voy a morir por una decisión de Iván». «Nadie tiene que morir», dijo Mateo con voz temblorosa. «Ya entregué todo. Iván se fue porque no hay más que buscar». «Mentira. Ese viejo tenía más cosas escondidas. Si las tenía, están muertas con él». El silencio fue tenso. El otro hombre logró bajar el arma de su compañero. «Ya estuvo, compa, si te quedas aquí no te salva nadie». El agresor retrocedió, escupió al suelo y bajó la vista. «Esto no se va a quedar así», murmuró. «Ustedes creen que se salieron con la suya, pero esto apenas empieza». Se marcharon sin voltear atrás. Mateo se quedó allí parado, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. Doña Elena salió.
y lo abrazó en silencio. Tu abuelo habría hecho lo mismo, dijo, pero tú lo hiciste mejor. Mateo no respondió. La calma había vuelto, pero sabía que era frágil, muy frágil, y que el fuego que no se encendió esa noche aún podía prenderse en cualquier momento. La mañana siguiente trajo un silencio espeso, diferente al de los días anteriores. No era el silencio del miedo, ni el de la espera. Era uno nuevo, de incertidumbre y resignación. El cielo estaba despejado, pero las cicatrices de la tormenta aún marcaban la tierra. Mateo salió al patio con una taza de café en la mano. El aire fresco le golpeó el rostro, y por un momento pensó que tal vez todo había terminado. Pero en lo más profundo de su pecho, algo le decía que no, que algunas cosas nunca terminan del todo. ¿Puedo pasar?, dijo una voz conocida detrás de él. Iván. Mateo se giró, sorprendido. No lo había escuchado llegar. El joven estaba solo, sin armas, sin hombres, sin arrogancia. Llevaba una chaqueta vieja y las manos en los bolsillos. Pensé que te habías ido para siempre, dijo Mateo sin ocultar su tensión. También lo pensé, respondió Iván, acercándose. Pero no podía irme sin decir algo. Se sentaron bajo el corredor. El sonido de los pájaros llenaba los huecos del silencio. Por unos segundos, ninguno habló. Mi padre me hablaba de tu abuelo como si fuera un dios, empezó Iván. Decía que Aurelio Armenta era el único que sabía cómo mover los hilos sin ensuciarse las manos, que era un político, un estratega, pero también un traidor. Mateo lo escuchó sin parpadear. Yo crecí con esa versión, continuó. Una mezcla de admiración y odio. Cuando vi esa foto en tu comedor, sentí que algo se activaba. Como si todo lo que me habían contado tomara forma. ¿Y ahora?, preguntó Mateo. ¿Qué piensas ahora? Iván se frotó la nuca. Ahora creo que tu abuelo fue muchas cosas, y que tú no eres él. Mateo bajó la vista. No sé quién soy, Iván. Solo sé que llevo un apellido que pesa más de lo que imaginaba. Lo mismo me pasa a mí, dijo Iván. Guzmán. No puedes decirlo en voz alta sin que la gente te mire distinto, como si ya supieran todo sobre ti, como si no tuvieras derecho a hacer otra cosa. Se quedaron en silencio. El viento movía suavemente las ramas de los naranjos. No elegimos dónde nacimos, dijo Iván finalmente, pero sí elegimos qué hacer con lo que nos dejan. Mateo lo miró con seriedad. ¿Y tú qué vas a hacer? Iván se encogió de hombros. Seguir vivo. No me interesa pelear guerras viejas. Me interesa que no se repitan. Mateo asintió. ¿Y tú?, preguntó Iván. No lo sé, respondió. Pero ya no quiero seguir cargando secretos. Si este lugar tiene un futuro, tiene que empezar limpio. Iván se puso de pie. Miró una última vez la casa, el patio, los árboles. No todos los Armentas son iguales. Eso ya lo entendí. Mateo también se levantó. Se acercó a él y le extendió la mano. Gracias por volver. Iván dudó un segundo. Luego le estrechó la mano con fuerza. Nos vemos, arquitecto. Cuida este lugar. Lo haré. Iván se fue caminando sin prisa, sin mirar atrás. Mateo lo vio alejarse hasta que su figura desapareció entre la arboleda. Cuando regresó al interior de la hacienda, su madre lo esperaba en la sala. ¿Se fue?, preguntó ella. Sí, pero dejó algo claro. El nombre Armenta puede significar otra cosa. Doña Elena sonrió, cansada. Ya lo está empezando a significar. Mateo respiró hondo. Por primera vez, el apellido que siempre le había parecido una carga, comenzaba a sentirse como una posibilidad. El sol apareció lentamente sobre los cerros, dorando la tierra mojada y las tejas aún húmedas del techo. Una brisa suave recorría los pasillos de la hacienda, llevando consigo el olor a campo limpio, a café recién colado, a tierra que empieza de nuevo. Mateo se despertó antes del amanecer, no porque no pudiera dormir, sino porque algo dentro de él necesitaba mirar la casa en silencio, caminarla sin miedo. Recorrió los corredores como si los estuviera viendo por primera vez.
Cada rincón tenía historia, pero también futuro. En la cocina, su madre ya estaba de pie. «Hoy se siente distinto», dijo ella, sirviendo café. Mateo asintió. «Hoy empieza otra cosa. ¿Estás listo para quedarte?» Él tardó en responder. «Sí, pero no para repetir lo mismo». Doña Elena lo miró con orgullo silencioso. Sabía que esa decisión, aunque no dicha en voz alta, lo cambiaba todo. Más tarde, en el patio, Rafael revisaba unos papeles con gesto concentrado. «¿Y ahora qué piensas hacer?», le preguntó Mateo, acercándose. El tío se encogió de hombros. «Lo que me dejes hacer. Si vas a quedarte, vas a necesitar ayuda. Esta casa es mucha casa para un solo hombre. Entonces quédate tú también, pero sin secretos». Rafael lo miró por unos segundos y luego sonrió. «Me parece justo». La tranquilidad era nueva, casi extraña, pero no era falsa. Había un acuerdo silencioso entre ellos, como si todos supieran que el pasado ya no podía cambiarse, pero el presente sí. Mateo se pasó la mañana caminando los terrenos, revisando los muros, las estructuras, los cimientos. Redescubría la hacienda desde su vocación, la arquitectura, ya no como un refugio del pasado, sino como un proyecto. Una obra en marcha. Al regresar al salón principal, encontró el retrato de su abuelo aún apoyado contra la pared, sin volver a colgarse. Lo observó largo rato. «No sé si fuiste héroe o verdugo», le dijo al retrato, «pero yo no voy a vivir con miedo». Tomó el marco con ambas manos y lo guardó en un cuarto cerrado, junto a otros objetos antiguos. No era un acto de olvido, sino de transformación. Esa casa necesitaba nuevos símbolos. Al mediodía, llegaron unos trabajadores del pueblo. Uno de ellos saludó a Mateo con respeto. «¿Entonces ya se va a levantar otra vez esta hacienda?» «Sí», respondió él, «pero diferente». «Qué bueno. Esta tierra lo merece». El trabajo comenzó poco a poco, quitar lo roto, limpiar lo abandonado. No era solo una renovación física, era un ritual. Cada cosa en su sitio, pero sin repetir errores. Por la tarde, mientras el sol bajaba otra vez, Mateo se sentó con su madre bajo la sombra de un árbol. «¿Alguna vez pensaste que llegaríamos a esto?», preguntó él. «Lo soñé muchas veces, pero siempre despertaba antes de que pasara. Ahora no es un sueño». Doña Elena tomó su mano. «Y tú eres el motivo». El cielo empezó a teñirse de naranja y rosa. Los grillos comenzaron su canto, y los árboles se mecían suavemente como si respiraran con alivio. Mateo cerró los ojos por un momento, sintiendo el aire cálido en la piel, y por primera vez en años se permitió descansar. No todo estaba resuelto. Sabía que aún quedaban cosas por enfrentar, preguntas sin respuesta, heridas por cerrar. Pero también sabía que estaba en el lugar correcto, en el momento justo. La hacienda ya no era un secreto enterrado, sino una promesa abierta. Habían pasado 3 semanas desde que Iván se marchó. La hacienda, poco a poco, comenzaba a parecer otra, no por las paredes nuevas ni por la limpieza, sino por el ambiente. Las voces eran distintas, las miradas ya no escondían miedo, sino propósito. Mateo caminaba por el pasillo central con una carpeta bajo el brazo. Dentro, los planos para restaurar la hacienda como centro cultural y de memoria, un espacio donde las historias, incluso las más oscuras, pudieran contarse sin miedo, no para glorificarlas, sino para no repetirlas. En una de las paredes del comedor, un nuevo cuadro colgaba. Una fotografía tomada al amanecer, doña Elena, Rafael y Mateo, de pie frente a la casa, con el rostro tranquilo. Detrás, la tierra mojada, el cielo limpio y una luz suave tocando los bordes del tejado. «¿Dónde está el retrato de Aurelio?», preguntó un trabajador del pueblo al notar el cambio. «Guardado», respondió Mateo. «No olvidado, pero sí apartado. ¿Y este nuevo?». «Este es el que quiero que mis hijos vean un día». La respuesta fue suficiente. El hombre sonrió, asintió y volvió a su trabajo. Esa tarde, Mateo se sentó en la antigua oficina de su abuelo. Ya no era un espacio oscuro ni cerrado. Las ventanas estaban abiertas, las cortinas limpias,
y en el escritorio no había documentos secretos, sino libros de historia, arquitectura y una libreta en blanco. Tomó una pluma y escribió: Día 1. No para olvidar el pasado, sino para construir algo mejor con lo que queda. Afuera, Rafael conversaba con unos jóvenes sobre los planos del nuevo jardín. Doña Elena supervisaba la cocina, como lo había hecho toda su vida, pero ahora con ayuda de mujeres del pueblo. La hacienda ya no era una fortaleza. Se abría, respiraba. Esa noche, antes de dormir, Mateo volvió al cuarto donde había encontrado el sobre detrás del retrato. Lo había dejado intacto, como un pequeño santuario del pasado. No por nostalgia, sino por respeto. Encendió una vela, se sentó en el suelo y miró el lugar en silencio. «Abuelo», dijo en voz baja, «hiciste lo que creíste correcto. Y yo estoy haciendo lo mismo. Tal vez nunca estemos de acuerdo, pero te entiendo ahora. Y eso me basta». Apagó la vela y cerró la puerta. Al día siguiente, una camioneta se detuvo frente a la hacienda. Un joven bajó con una mochila al hombro y una cámara colgando del cuello. «Buenos días. Me dijeron que aquí están haciendo algo nuevo con un lugar viejo. ¿Puedo documentarlo?». Mateo lo recibió con una sonrisa. «Claro. Pero aquí no vas a encontrar solo ruinas ni leyendas. Vas a encontrar gente que quiere seguir adelante». El fotógrafo alzó la cámara. «Eso es justo lo que vine a buscar». El clic de la primera foto marcó un nuevo comienzo. Una historia más, en un lugar lleno de historias. Y mientras el sol ascendía una vez más sobre los campos de Sinaloa, Mateo Armenta entendió que había cumplido su promesa. No dejar que el nombre de su familia se escribiera solo con sangre y silencio, sino también con reconstrucción y verdad. El conflicto se había cerrado. Las heridas no se habían borrado, pero empezaban a cicatrizar. La hacienda no volvió a ser lo que fue. Fue mejor. Y como todo lo que merece ser recordado, quedó retratada en esa última fotografía. Si esta historia te hizo reflexionar sobre lo que heredas y lo que decides construir, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos donde el pasado y el presente se cruzan para no repetirse. Haz clic en el siguiente video y sigue explorando historias reales que nacen de lo más profundo de nuestra tierra.